Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Rebelde. Bueno, aquí taponeando, saludo país. Alfonso Torres soy yo aquí en Rebelde, como dice la titular, la productora y conductora de este espacio, Rebelde. Como su nombre le indica, este es un espacio comprometido con las mejores causas del país. De ahí el nombre, Rebelde, porque hace falta también un cúmulo de rebeldía para cambiar este desorden de cosas que abunda en el país. Porque una República Dominicana mejor es posible, y para eso hay que tener una buena dosis de rebeldía para enfrentarse al desorden, a la corrupción, a la impunidad, a la violencia de arriba y de abajo y del medio también, para poder producir los cambios necesarios en la República. Don Josimael Román, usted acompáñeme aquí a sustituir momentáneamente a Socorro Monegro, que viene en camino, y entonces nos pidió taponear aquí. Aquí estamos con don Narciso Isaconde. Hay un tema, Josimael, interesante. Los verdes siguen, porque mucha gente piensa que lo de la marcha verde, el movimiento verde como que se enfrió, y no. Ahí hay un campamento en la ciudad de Santo Domingo vigilando a los dos poderes fundamentales de la patria: el Congreso Nacional, que es el primer poder instituido de acuerdo a la Constitución de la República, y a la Suprema Corte de Justicia, que es el segundo poder de acuerdo a la Constitución de la República. Y también está el campamento en Santiago de los Caballeros, ahí en el monumento a los héroes de la Restauración, en la plazoleta de la Información. Un hecho interesante fue que la Policía Nacional, violenta como es, por su naturaleza trujillita, se llevó la carpa y tumbó el campamento, y vino entonces una sentencia de un tribunal de la República y condenó a la policía, al Ministerio de Cultura, y la policía tuvo que reponer la carpa, comprar una nueva y llevarla. Y allí están los verdes en Santiago, en la Plaza Monumental. Y ahora se está convocando a un concierto con artistas que tienen cierto compromiso con la patria, para un concierto con el pueblo, para el pueblo, y desde él convocar a una segunda jornada, a una segunda acción, la Marcha del Millón. Y de esas cosas hay que hablar con Narciso, ¿verdad? Claro. Del concierto y de la Marcha del Millón. Así es. Todo lo que tú has mencionado, campamento en el Centro de los Héroes, que creció como la espuma, ¿no? Campamento en Santiago, con un forcejeo de 10 días, porque lo tumbaron inicialmente, lo volvieron a montarlo, en fin. La propuesta de la Marcha del Millón, que para mí fue un fenómeno. Tú sabes que esa propuesta la hizo Andrés L. Mateo, y yo le decía a Andrés que ciertamente los poetas tienen una sensibilidad especial. Él tiró en el programa del Gobierno de la Tarde, primera parte, lanzó esa idea muy espontáneamente, pero vamos a hacer una marcha de 1 millón, si es que no entienden. Y eso desató una ola de solidaridad y de apoyo impresionante, no solo de los dominicanos y dominicanas residentes aquí en el país, sino de toda la diáspora llamada de Estados Unidos, de diferentes puntos de Europa, de Alaska, incluso con oferta además de respaldo material, y indicó los campamentos y esa propuesta indicaron con toda claridad que no era verdad lo que las bocinas y los voceros del gobierno venían diciendo, como que ya Marcha Verde había decaído, estaba en crisis. No, Marcha Verde conservaba toda su simpatía. Lo que pasa es que los movimientos no se dan siempre en rectilíneos, ¿no? Tienen ondas. ¿Qué desata esto? Desata esto el expediente de la Procuraduría, que resultó ser una burla grotesca.
desfachatada, podemos decir. Ahí el procurador actúa como vocero del Palacio Nacional del presidente de la República y saca del expediente a 8, desconoce todo el reclamo de incluir a los principales que no estaban incluidos originalmente y exhibe en forma ofensiva para la sociedad, exhibe que el proceso iniciado es una farsa, es un teatro, y que responde al juego de presiones internas dentro del gobierno. Yo creo que hay cosas que tocan la fibra sensible de los pueblos, y esa fue una. Eso es lo que desata toda esa simpatía con las propuestas que se estaban haciendo. Se vuelca el país para sostener el campamento, traían cosas, para el sostenimiento del campamento sobraban cosas, y sobran cosas. Pero lo de la marcha del millón es algo realmente que puede crear una situación también distinta. Yo creo que hay ya una coyuntura diferente, porque junto con el tema de la indignación que provoca el expediente de la Procuraduría, hay una serie de hechos sucesivos acumulados. Los grados ya de violencia en la sociedad, los niveles de delincuencias que son el resultado, en fin de cuentas, de un estado delincuente, de un poder delincuente que contamina a toda la sociedad, que convierte las instituciones en instituciones asociadas a la delincuencia, que garantiza la impunidad de todo el que tiene dinero, de todo el que tiene una influencia de poder, ni hablar de los grandes corruptos del Estado. Entonces, en los últimos meses se han intensificado las acciones grotescas, criminales, del latrocinio. Por otra parte está todo el tema de cómo se va agudizando la situación económica de los dominicanos y dominicanas, el deterioro progresivo del poder de compra del salario, los indicadores económicos apuntando hacia una crisis de mayor envergadura, un proceso de endeudamiento externo que se hace cada vez más inmanejable, más del 50% del PBI está representado en la deuda externa. Está todo el tema del déficit fiscal, de los compromisos de pago de la deuda externa, que es el 40% del presupuesto nacional. Las amenazas que hay por la avidez de dinero, la voracidad fiscal del gobierno y de la búsqueda de ingresos con el tema mineroambiental, la amenaza de los contratos de explotación en San Juan de la Maguana, en la frontera, en Dajabón, Restauración, en la Sierra de los Siete Picos. Todo esto crea un cuadro muy delicado y al mismo tiempo de mucho descontento nacional, de mucho descontento popular, que augura un periodo de grandes movilizaciones de nuevo. La marcha del 12 de agosto, pues se figuró el 12 de agosto, antes de la 4 marcha, días. Yo quiero compartir con ustedes, para su análisis y reflexión, el fallo de la sentencia del tribunal sobre el tema de la marcha y el campamento de Santiago. Santiago, sí. Voy a leer el dispositivo de la sentencia del Tribunal Civil de Santiago. Porque a la luz de que la Policía Nacional tumba el campamento y todo aquel forcejeo, los compañeros en Santiago de la Marcha Verde, del movimiento y responsables del campamento, accionaron ante la justicia. Entonces, el fallo es como sigue. Primero, acoge parcialmente la acción constitucional de amparo interpuesta por los accionantes. Ahí están todos los nombres. Segundo, concede el amparo. En consecuencia, se reconocen los derechos fundamentales de los accionantes a expresarse de manera libre y a reunirse pacíficamente sin necesidad de permiso previo, sin alterar el orden público y respetando las buenas costumbres y el libre tránsito de los demás ciudadanos por los motivos señalados. Tercero, ordena
a la dirección del Monumento a los Seres de la Restauración de la ciudad de Santiago abstenerse de impedir cualquier manifestación pública de forma pacífica, ordenada, respetando el orden público y la buena costumbre. Cuarto, ordena a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional brindar la debida protección a los ciudadanos accionantes y a sus acompañantes, garantizándole el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales antes indicados, con especial atención a salvaguardar la seguridad ciudadana conforme a las disposiciones de los artículos 8 y 255 de la Constitución de la República. Pero en el segundo, ahí hay una parte importante. Sin necesidad de permiso previo, lo establece el tribunal. Y eso es importante. Y la sentencia Muy no dice importante. nada con relación a las cosas que se llevó la policía. Sí, está Okay, todas las detalle, explicaciones. okay, Leí solo el dispositivo, lo que el tribunal concluye. Pero para llegar a esa conclusión ya hay todo una especificación previa. El hecho de que es así es que la Policía Nacional en Santiago tuvo que comprar una carpa nueva y llevarla al campamento. No es de que vengan a buscarla, no. Ir a entregarla donde ellos la tumbaron. Eso es importante. Es un precedente importante que tendrán que respetar cada día más el derecho de la ciudadanía a expresarse. José Manuel, Sí, mira, Narciso, no, para que lo metas ahí. ¿No crees tú? El gobierno parece que no pensó la dimensión del establecimiento de este campamento aquí en la capital frente a los dos poderes, y cuando ha aparecido incluso hasta un ministerio intentó meterse en esto, que es el caso de Cultura, y paralizar el de Santiago. ¿Tú crees qué ha pasado? Que el gobierno no ha reaccionado con esa actitud represiva como sucedió en Santiago con lo de la capital. ¿Cuál es la situación en que ellos se encuentran? Mira, yo creo que primero la instalación del campamento fue una acción audaz, sorpresiva, muy certera, y situado en el corazón de centros de poder. El costo que tiene nacional e internacionalmente accionar represivamente contra ese campamento es muy alto. Yo creo que le asaltan esas ideas a los que ejercen el poder. Y mira que en algunos momentos del campamento, en las primeras noches, había una hostilización muy especial de parte de vehículos del DNI, como un poco a la espera de ellos también dar un golpe en un momento determinado, de debilitamiento. Pero lo que se dio, es decir, lo que pareció inicialmente un campamento pequeño, creció extraordinariamente por la solidaridad de la gente. Entonces yo creo que este es un país, primero este es un gobierno, un Estado, una cúpula política que se maneja mucho con el tema mediático y con el tema de las encuestas y con el tema de la opinión. Y ellos saben lo sensible que es este país al tema represión. Por un problema histórico, el periodo de los 12 años, Trujillo, las tiranías, lo que ha costado los espacios de libertad en este país, la sangre que ha costado. Entonces, se siente una determinada actitud cuidadosa en ese terreno, temerosa, digamos más bien. Temen meterse en ese camino. Están tentados a hacerlo y pueden llegar a hacerlo, pero les cuesta. Entonces yo creo que eso es un factor que va en positivo del accionar de calle. Quería referirme a lo de la sentencia porque tiene un valor muy especial, dado que reivindica el derecho de asociación y de manifestación pública. Y tal y como lo establece la Constitución y la ley de regulación, de que no hay que pedir permiso, simplemente comunicar en los casos de que se vaya a usar la vía pública, pero en las áreas públicas, áreas verdes y demás, ni siquiera eso.
tú puedes hacer una participación en la alcaldía, en un pueblo determinado. Pero es decir, las autoridades no tienen poder para prohibir o no, para dar permiso o no de una manifestación. Y eso lo venimos peleando desde el periodo de los 12 años con mucha intensidad. Yo creo que sienta jurisprudencia, sienta un precedente importante. Y es el resultado de la lucha que libraron los movimientos que confluyen en Marcha Verde en la ciudad de Santiago. El Cibao siempre tiene un nivel de combatividad muy especial. Muy especial. ¿Y cuál es la perspectiva después de con las decisiones, la asignación de jueces? ¿Hasta cuándo estaría el campamento? Mira, lo primero es que, y esto es muy importante, que tan pronto se produjo el informe del contenido del expediente de parte de la Procuraduría, Marcha Verde declaró categóricamente que ya no le daba seguimiento a ese proceso como proceso judicial, que eso es una farsa judicial, que eso es una burla, un teatro. Entonces ahí no estamos en el campamento del Centro de los Héroes, no estamos de cara al proceso en sí, no es denunciando el proceso. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana y nosotros desconocemos eso. Y se ha planteado que la solución está en las calles. Que ya está clarito que hay que crear una nueva situación en el país. Y ahí viene entonces el tema de la Marcha del Millón. A partir de esa conclusión, yo creo que en el debate que hacen los comunicadores en la Z, en el gobierno de la tarde, es que Andrés Mateo dice, bueno, pero entonces vamos a hacer una cosa de envergadura. Y se desata el tema de la Marcha del Millón. La Marcha del Millón está precedida, el próximo domingo se fijó, de un concierto, Voces del Millón. Va a estar el Torito, va a estar Manuel Jiménez, un conjunto de música urbana, en fin, van a haber artistas de mucha calidad, que es preparatorio, promotor de la Marcha del Millón. Ahora el tema es cómo los núcleos, asambleas, puntos verdes, se diseminan por todo el país, por todo el territorio, por todos los barrios, para convocar a la gente. Todavía no se ha fijado todo el tema de las rutas, pero sí está fijado el día 12 de agosto, en la mañana. El 12 de agosto se escoge porque 4 días antes de la fecha de la restauración, y el domingo es de cara a la restauración, porque lo cierto es que esta república hay que restaurarla, hay que reconstituirla. Aquí viene el gran tema, que es el gran desafío que tiene el pueblo dominicano, el pueblo en lucha, que es que no hay vía institucional de cambio. El sistema es tan dictatorial, todas las instituciones están amarradas, están manipuladas desde el Palacio Nacional por el propio presidente de la República, por la cúpula del PLD, que obliga a una salida extrainstitucional. Ese es mi parecer. Es decir, eso es lo que está planteado por la propia realidad. Entonces, viene un periodo sumamente importante para el país. Es un periodo en el que deberá crecer los niveles de movilización y los niveles de conciencia colectiva de la sociedad para producir el cambio que se necesita en el país, para crear una nueva situación. ¿Qué perspectiva tú le ves al movimiento social organizado? Yo creo que es decir, aquí el sistema de partido tradicional está quebrado, está en descomposición, está degradado. Respecto a él hay una desconfianza enorme, no solo respecto a las fuerzas oficialistas, sino a una parte considerable de la llamada fuerza opositora. Son fuerzas que vienen de la corrupción, que están cruzadas por todo
todas las prácticas clientelistas, toda la práctica de trampas. Entonces, realmente la sociedad está gestando, a partir de los movimientos sociales politizados y de las corrientes revolucionarias que lo cruzan, está creando una fuerza nueva, pienso yo, una confluencia de fuerzas nuevas, en lo que está todas las fuerzas que confluyen en Marcha Verde, pero no solo, sino los nuevos movimientos que se están desarrollando. Está todo el tema de los movimientos alrededor del tema mineroambiental. Tuviste las grandes movilizaciones que se hicieron en San Juan de la Maguana cuando se anunció lo de la Gold Quest. Está el tema del movimiento feminista. Ahora debo decir que para el día 15, domingo 15 de julio, el movimiento feminista tiene una gran marcha nacional por las tres causales. La anterior fue quizá la mayor que se ha hecho en el país del movimiento femenino en las últimas décadas, y esta piensa ser mayor. Tú ves cómo confluyen los grandes temas. La verdad es que el tema de la violencia de género en República Dominicana tiene una dimensión verdaderamente dramática, y la impunidad que la protege, ahí está mezclado todo el tema con la corrupción, porque es que la corrupción atraviesa todos los problemas de las políticas públicas y todos los grandes problemas nacionales. Entonces yo creo que las grandes posibilidades de cambio están en cómo todo ese movimiento pueda llegar a una propuesta política realmente de transformación significativa de esta sociedad. Narciso, Marcha Verde es rebeldía. A propósito del programa Rebelde. Marcha Verde es quizá la rebeldía más multitudinaria de los últimos meses, del último año, de los últimos año y medio. Es muy especial como rebeldía, porque una rebeldía que da una gran confianza, una rebeldía ordenada. Donde pasa Marcha Verde no deja un papelito. Su fuerza está en la masividad, pero es una rebeldía contra dos temas interrelacionados, corrupción e impunidad, que son estructurales en la sociedad dominicana, que son parte del sistema medular de la sociedad, que, como decía, toca todos los problemas y afecta todas las vertientes de la vida humana en la sociedad dominicana. Todos los temas de alimentación, todas las precariedades de salud, todas las precariedades de educación están afectadas por los volúmenes de corrupción. No es el único problema, está todo el tema de la explotación, de la exclusión social, de todo esto. Pero sin duda el volumen de recursos que se le sustrae a la sociedad dominicana por la vía de la corrupción afecta a todos los aspectos. Eso es importante, donde pasa Marcha Verde no queda un papelito porque todos lo recogen. Estuve en Santiago sábado y domingo, y el domingo a la mañana estaba en el monumento antes de empezar a instalar el campamento. Me fui a incorporar allí, y los compañeros que fueron llegando 9 de la mañana empezaron a recoger todos los desperdicios, basura, digamos, botellas plásticas, papeles, que habían dejado la gente en la noche, no los de Marcha Verde, sino los ciudadanos que van a pasar un rato en la noche en el monumento de Santiago. Los compañeros fueron llegando y fueron a recoger todos los desperdicios, papeles, y a un tanque, a un zafacón, ¿no? Y aquello me impresionó, y dejaron aquella grama impecable. Es interesantísimo. Josimar, para cerrar el segmento, porque ya se incorpora Socorro Monegro a su espacio Rebelde. Y hablando de rebeldía, uno de los temas que se incorpora con fuerza en el tema de Marcha Verde es la mafia de los combustibles. Tú la has visto presente en lo del campamento. Es decir, este es un poder tomado por mafias. Mafias en los cárteles de la construcción, mafias en todo el sistema de combustible y energético del país, mafia en OISOE, mafia en la ONSA. Es decir, es una suma de mafias articuladas, lo cual también motiva a múltiples sectores. Ahí está la fuerza de Marcha Verde, que la cantidad de sectores afectados por los temas que enarbola Marcha Verde es muy diversa y muy amplia. Entonces tienen una potencialidad extraordinaria. Yo creo que lejos de descender, lo que se está produciendo es una expansión de Marcha Verde. Ayer me decía un
compañero que es profesor de una universidad privada me decía, yo estoy sorprendido, me dijo. Yo comparo 6 meses antes, o incluso 3 meses antes, me decía, la opinión de los alumnos y de los profesores y del centro. Y me dice, los niveles de simpatía han crecido extraordinariamente, van en ascenso permanente. Y es que la gente no ve otra cosa que no pueda hacer algo que se construya, una alternativa que se construya a partir de este esfuerzo. Eso no está todavía definido, pero hay que pensarlo. Bueno, Narciso, el tiempo se nos va en este segmento. Ojalá que haya marcha verde para rato y que el 20 no sea un gran muro contra la marcha verde. José Ismael, ¿cómo cerramos? Agradecer, ¿verdad? Naturalmente, toda la intervención de Narciso. Pero una preguntita así, final. Narciso, esa descomposición, el interés de estos grupos de aplastar cualquier tipo de rebeldía y uno ver cómo se producen otros actos delincuenciales en las estructuras del Estado Dominicano, como es el caso de la Policía Nacional. ¿Qué te parece? Violando todos los protocolos que... Hoy hay una denuncia, ustedes vieron esa, de un diputado de Santiago, sobre el costo que cobran por las diferentes posiciones en la policía. Sí. Millones de pesos. Es decir, para llegar a ser jefe de la policía en Santiago, hay que pagar, el que va a ser, tiene que pagar millones de pesos y tiene que pagar una cuota mensual. Porque el cargo reproduce con creces lo que invierte. Y eso a todos los niveles. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Bueno, pero para ser senador hay que invertir 50 o 60 millones de pesos. Entonces, el ser senador permite robarse 100 veces más. ¿Es así? Y así está pasando con la jefatura. Pero de la eso policía, decía también que hasta un puesto de un policía de tránsito tenía que comprar. Es un Estado podrido. Por eso yo digo, aquí es una reconstitución del Estado. El tema de la constituyente, del proceso constituyente, no lo veamos como asamblea. Todo esto que se está gestando es un proceso reconstituyente del país. Porque no hay forma. Bueno, todo está... El tiempo contaminado. nunca va a ser suficiente para conversar con don Narciso Izaconde. Siempre habrá que seguirlo invitando para seguir conversando, porque la patria necesita que respiremos un poco de decoro, de dignidad y de rebeldía. Por eso este espacio, Rebelde. Así que vamos a la pausa con la anuencia de ustedes y a partir de la misma, la productora y conductora Socorro Monegro aquí en su espacio, Rebelde. Rebelde.